La escuela fue creada para brindar educación a las personas, ya sea de manera gratuita o de pago. En las escuelas podemos encontrarnos todo tipo de maestros, algunos pueden ser muy buenos y otros muy malos. Y están los que simplemente ni siquiera pueden llegar a recordar el nombre de los estudiantes. Es bastante conocido el hábito de enseñar a la fuerza, el cual es usualmente usado por las madres a niños rebeldes. En varias escuelas se aplica el castigo a quien tiene un mal comportamiento, pero de manera innecesaria ha habido varios en los que se han pasado de la raya con ellos. Y aquí les mostraremos algunos de ellos. Un maestro de jardín de niños y su asistente en Houston, Texas, perdieron sus trabajos después de que usaron los armarios de conserje para meter a sus estudiantes como acto de castigo. Es considerado como un castigo que se pasó un poco de la raya, por ser niños en un promedio de edad de 4 años. Este castigo le provocó un trauma a los niños, los cuales terminaron apodando el armario como el monstruo del armario. Los niños intentaban mantener la puerta semiabierta con sus pies, pero al final el monstruo los encerraba con las luces apagadas, haciéndoles vivir una angustia creyendo que el monstruo del armario se los comería. Un estudiante autista de 9 años llamado Christopher Baker fue metido en un bolso de lona, los cuales son esos típicos bolsos en los que los ladrones de Hollywood meten el dinero al robar un banco. A Christopher lo metieron en este bolso de lona, y al estar dentro, el cordón del bolso fue tensado al máximo para que no haya ninguna forma de que pueda salir. Según el profesor, fue un castigo por mal comportamiento en las clases. Cuando la mamá de Christopher fue a la escuela a recogerlo, se mostró aterrorizada al oír la voz de su hijo venir de un bolso, mientras que el ayudante del maestro estaba contemplando tranquilamente. Después de eso, Sandra Baker, la madre de Christopher, reclamó ante el distrito para que se realizara una investigación sobre este maltrato. En el primer año del director de una escuela, 2 estudiantes tuvieron una pelea, y como castigo se forzó a los estudiantes a sentarse en medio del patio mientras sostenían sus manos, en lo que se formó una gran multitud alrededor, la cual empezó a insultarles tirándoles insultos homofóbicos y otros los cuales complementaban lo terrible de la situación. Este castigo, al ser difundido en las redes sociales, causó un atropello masivo, el cual habían muchos comentarios los cuales relacionaban con la idea de que el castigo fue inapropiado y solo incitaba al acoso escolar, por lo que los parientes decidieron reclamar el despido del director. Una madre de un niño de 6 años en Marshall, Texas, estaba en un estado lívido después de que su hijo hubiera llegado a casa después de la escuela con hematomas en su interior. Ella descubrió que su hijo fue paleteado 3 veces por su maestro en la escuela elemental Robert E. Lee. El chico era paleteado cada vez que interrumpía la clase, por lo que el número de paletazos que recibía aumentaba por cada sesión que tomaba. En el 2008, en la escuela elemental Charles Sumner de Nueva Jersey, la vicedirectora Teresa Brown se enfadó después de que un estudiante derramara una jarra de agua en el piso de la cafetería. Como castigo, obligó a 15 o 16 estudiantes de quinto grado a comer su almuerzo directamente del suelo por 10 días. Los padres de 7 de estos alumnos demandaron a la escuela y ganaron en el juicio $500.000. Los estudiantes que incluso no estaban presentes cuando se derramó la jarra de agua en el piso fueron obligados a comer igualmente directamente del piso cuando regresaron a la escuela. Cuando la niña de 7 años, Lamia Cannon, no paraba de jugar con sus trenzas en el 2009, su maestro se cansó de ella, por lo que la llamó para que se pusiera enfrente de la clase, en lo que ella lo hizo. Él recurrió a sacar una de las tijeras que estaban guardadas como material para los niños en el salón de las clases, y así le cortó una de las trenzas a Lamia. Cuando la mamá de Lamia confrontó al maestro, esta fue recibida con una disculpa a medias, y Lamia fue movida a otro salón de clases. Al final, el maestro terminó suspendido sin paga. Un estudiante de 5 años fue llevado fuera de la escuela y llevado a casa por la policía ya que llevaba zapatos los cuales eran de un color equivocado. Sus padres no podían permitirle el lujo de comprarle un par de zapatos negros a su hijo, entonces su mamá coloreó un par de zapatos que eran rojos a un color negro, así tapando su decoración. Un poco de la tinta se tuvo que haber derramado, porque aparentemente llevar unos zapatos de color equivocado es la razón suficiente para llamar a la policía. Y esto es todo por hoy. Acordaros que podéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para no perderos nada. Un abrazo y nos vemos pronto.